El día de hoy vamos a revisar intoxicación por monóxido de carbono, que si bien no es una intoxicación frecuente en las unidades de cuidado intensivo, hay ciertos parámetros que de pronto en el servicio de urgencias y en médicos generales pueden servir y pueden ser bastante útiles antes de realizar la remisión a las unidades de cuidado intensivo. Entonces, los objetivos a desarrollar son los siguientes. Vamos a hablar de la importancia clínica, la toxicocinética de monóxido de carbono, la fisiopatología, las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar de diagnóstico, realmente enfocado más hacia urgencias y posteriormente hacia cuidado intensivo, y el tratamiento. Entonces, el monóxido de carbono es un elemento muy frecuente en la naturaleza, realmente es ubicuo, debido a que se puede obtener por la combustión parcial de todos los elementos que contengan carbono. Como observamos en la gráfica de la derecha, vemos de que tiene una unión bastante fuerte con el oxígeno. Eso lo hace mediante unos enlaces covalentes triples que le dan una gran estabilidad. Por ende, cuando se incorpora al cuerpo, la eliminación del mismo puede ser muy difícil y puede tener consecuencias potencialmente fatales, principalmente en aquellos órganos que dependen mucho del consumo de oxígeno, como lo son el corazón y el cerebro particularmente. Esta severidad puede estar mediada o va a depender del tiempo de exposición al monóxido de carbono y de la rapidez con la que se trate al paciente. Por eso es muy importante tratar de reconocer los signos y síntomas que nos pueden indicar de una intoxicación por monóxido de carbono. El problema con este gas tóxico es que es incoloro, inoloro, insípido y no genera, independientemente de su concentración, alteración de la mucosa, ni de los ojos, ni de la nariz. Por ende, pues la exposición prolongada no se detecta y puede llevar al paciente a consecuencias graves. Es importante tener en cuenta que el monóxido de carbono también depende si el paciente fuma o no, teniendo que un paciente no fumador, los niveles habituales pueden oscilar entre el 1 al 2% y pacientes fumadores entre el 5 al 10%. También es importante tener en cuenta la epidemiología. En Estados Unidos aproximadamente ingresan al servicio de urgencias entre 40.000 a 50.000 pacientes con intoxicación con monóxido de carbono, de los cuales el 20 al 25 o más o menos la mitad de esos pacientes pueden terminar hospitalizados y aproximadamente 6.000 de esos pacientes terminan en decesos por la intoxicación por monóxido de carbono. Esto también va ligado a los eventos desencadenantes, los factores de exposición e incluso las etapas estacionarias, siendo principalmente el invierno en la que más observamos pacientes que ingresan a los servicios de urgencias y a las unidades de cuidado intensivo eventualmente con intoxicación por monóxido de carbono. La estadística en Colombia, lastimosamente, es muy antigua. Tenemos datos de 2006 en los cuales solamente en la ciudad de Bogotá más o menos 236 traslados se realizaron a los centros médicos con pacientes con alta sospecha de intoxicación por monóxido de carbono, de los cuales casi el 50% fueron secundarios a incendios y el 27% aproximadamente fue secundario a intoxicaciones domiciliarias cuando dejaban las llaves de gas abiertas. Entonces es muy importante tratar de tener en cuenta estos factores para poder hacer el diagnóstico efectivo, y esto pues va a correlacionarse con el manejo y la supervivencia del paciente. Como podemos ver en esta gráfica, el monóxido de carbono se puede producir tanto en el área industrial como en el área urbana. En el área de tráfico pesado, como por ejemplo Bogotá, Medellín y Cali, hay aproximadamente 125 partes por millón de monóxido de carbono, que obviamente cuando se va alejando de estas áreas industrializadas, áreas residenciales, se puede reducir a un tanto como un 25 partes por millón de monóxido de carbono, y lo que se recomienda es que aproximadamente en los sitios de trabajo, inclusive minas y socavones, se cuente con una cantidad de aproximadamente 20 partes por millón para no presentar intoxicación aguda por este gas tóxico. Es importante tener en cuenta que hay varios elementos que pueden exponernos a la intoxicación por monóxido de carbono, inclusive anestésicos, incendios no controlados, combustión de los autos. Es algo muy frecuente en los hogares colombianos que se prenda el automóvil y se deje prendido durante un tiempo prolongado, y eso puede generar también exposición. A veces se olvida apagar el vehículo y eso también puede condicionar a que el paciente presente esa intoxicación, e incluso cuando no se utilizan elementos de protección completos, hay intoxicaciones por ciertos elementos de pinturas que van a llevar a consultar a esos pacientes a los centros médicos.
Hablando de la toxicocinética, el monóxido de carbono tiene un comportamiento muy dinámico porque su absorción y su eliminación es realmente por vía respiratoria, pero como les mencionaba, hay ciertos elementos que lo tienen que puede generar una absorción por la piel. Por ende, una intoxicación crónica con monóxido de carbono puede ser algo bastante difícil y un reto diagnóstico, y por ende puede también tener falencias en el tratamiento. En la máquina de gases arteriales lo que se emplea es un modelo que es el Corbon-Foster-Kane, en el cual pues hace unos cálculos a partir de las partes por millón y nos va a dar el porcentaje de carboxihemoglobina con la cual nosotros también vamos a guiar no solamente el diagnóstico, sino el tratamiento y la remisión a las unidades de cuidado intensivo de estos pacientes. El monóxido de carbono se une fuertemente al grupo N de la hemoglobina, casi con una afinidad de 250 veces, y una vez de que el cuerpo se ha intoxicado de forma significativa a nivel sanguíneo, ese monóxido de carbono que sigue circulando se va a pegar a la mioglobina casi entre 15 a 40 veces de afinidad. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Realmente el metabolismo es muy escaso en el hígado, el 1% hace una biotransformación a CO2, y la vida media respecto a su eliminación va a depender, obviamente, si se realiza un tratamiento adecuado o no. Entonces, si logramos obtener o iniciar rápidamente el tratamiento con oxígeno al 100%, la vida media puede acortarse más o menos entre 1 a 2 horas. Si no recibe un tratamiento efectivo, puede durar una vida media entre 4 a 5 horas, y esto va a tener un desenlace potencialmente fatal en el paciente. Hablando pues de la fisiopatología, el monóxido de carbono tiene 3 elementos importantes que vamos a mencionar. Entonces, como observamos en la gráfica de la derecha, y ya lo había mencionado previamente, se une fuertemente a la hemoglobina. Entonces, esta unión tan fuerte a la hemoglobina va a hacer de que la curva de disociación del oxígeno se desplace hacia la izquierda, haciendo que la hemoglobina no entregue de forma eficaz el oxígeno, y por ende va a generar hipoxia hipoxémica en los tejidos. Adicionalmente, el segundo mecanismo importante es cuando se une al citocromo C oxidasa de la cadena transportadora de electrones, o conocido como complejo 4. Entonces, como vemos en la gráfica inferior, también se une al grupo N, donde va a tener 3 elementos que van a generar potencialmente daño al paciente. El primero es que no va a permitir el aprovechamiento del oxígeno como aceptador de esos electrones de la cadena transportadora para formar agua, sino que este proceso, al ser inhibido, también al final va a inhibir el proceso del gradiente electroquímico de la transmembrana mitocondrial, que al final en el citocromo 5 va a impedir la producción de ATP. Finalmente, el otro proceso es que este acúmulo de oxígeno, junto con otros procesos que voy a explicar más adelante, van a hacer de que se formen especies radicales de oxígeno que van a generar daño a nivel de la membrana celular, generalmente en la parte cardiovascular y neurológica, llevando a apoptosis. Entonces, otro mecanismo muy importante de la intoxicación por monóxido de carbono es que afecta a las plaquetas y el sistema inmunológico. En las plaquetas va a ser de que el óxido nítrico que ellas tienen para la adhesión plaquetaria se desprenda, generando una mayor adhesión plaquetaria. Va también ese óxido nítrico que está en la superficie plaquetaria unirse y formar elementos con el oxígeno que no se pudo regular en la mitocondria, formando un elemento que se llama peroxinitrito, que también va a inhibir la cadena respiratoria. A nivel leucocitario va a ser de que los neutrófilos generen una mayor agregación y degranulación, lo que va a generar liberación de mieloperoxidasa, generando estrés oxidativo a nivel celular, y a nivel de la xantina oxidasa va a haber un cambio conformacional de la enzima, transformándola en xantina de deshidrogenasa a oxidasa. ¿Eso qué va a hacer esa enzima? Va a producirme mayores cantidades de radicales libres que finalmente van a aumentar el grado de peroxidación lipídica, y principalmente a nivel de las bandas de mielina en el sistema nervioso central, lo que finalmente se traduce en una alteración en la conducción nerviosa, y esas son las secuelas que van a quedar a nivel neurológico del paciente. Otra característica particular es que cuando hay una hipoxia hipoxémica a nivel del sistema nervioso central, se van a inhibir todos los sistemas de neurotransmisión que van a afectar de forma muy grave al paciente. Y en esta gráfica podemos observar cuál es el comportamiento en tiempo y a la exposición del porcentaje de monóxido de carbono, donde vemos que en la gráfica de la izquierda, a medida que se aumenta
la exposición al monóxido de carbono, hay una entrega deficiente del oxígeno y en la gráfica de la derecha lo vemos correlacionado con el gasto cardíaco, lo cual ante una mayor exposición es mucho peor porque el cuerpo al identificar que se encuentra hipoxémico va a aumentar su gasto cardíaco, va a hacer de que haya mayor circulación pulmonar y el paciente al estar expuesto al monóxido de carbono pues se va a intoxicar mucho más. Por ende, una exposición más prolongada va a hacer de que el paciente tenga un peor pronóstico. Las manifestaciones clínicas que debemos tener en cuenta pueden ser múltiples, son muy dinámicas, pueden confundirse con síntomas leves como dolor de cabeza, náuseas, vómitos, como manifestaciones neurológicas importantes como convulsiones, pueden presentar ceguera, los pacientes síncope, alteraciones cardiovasculares como trastornos del ritmo y infarto agudo de miocardio en los pacientes con enfermedad coronaria. También es importante tener en cuenta que los pacientes que tengan anemia va a ser muy significativo la intoxicación por monóxido de carbono porque requieren de menor tiempo para llegar a intoxicaciones severas. Y como vemos acá, es importante tener en cuenta que cuando tenemos unos gases arteriales con una carboxiemoglobina entre 40 y 50 o superior, esos pacientes deberían remitirse a la unidad de cuidado intensivo para recibir un manejo con oxigenoterapia, pero pues igualmente en los servicios de urgencia se debe optimizar el manejo con el oxígeno. El diagnóstico es clínico, vamos a observar un paciente que patognomónicamente se caracteriza por tener una rubicundez. Esa rubicundez la está generando la carboxiemoglobina. Entonces, un paciente que lo vemos rojo, que lo vemos muy somnoliento, que está en síncope o está convulsionando, obviamente en el contexto de un ambiente cerrado y que tenga exposición al gas, pues debemos sospechar una intoxicación con monóxido de carbono, pero también tenemos que tener en cuenta que puede correlacionarse con otras intoxicaciones adicionales, como cianuro y demás, porque recordemos de que como es producto de la combustión, pueden otros elementos también estar afectando. Entonces vamos a tener que evaluar los gases arteriales y la oximetría de pulso aquí no tiene ningún valor porque la oxihemoglobina y la carboxiemoglobina, como manejan el espectro por infrarrojo, tienen la misma longitud de onda. Entonces, los pacientes pueden aparecer con saturaciones de 96-97%, pero en los gases arteriales tenemos una presión arterial parcial de oxígeno de 40-30%. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para no guiar las metas de reanimación con la oximetría de pulso, sino con gases arteriales. Y es importante tener en cuenta que los criterios de remisión a UCI, como usualmente los pacientes reciben oxigenoterapia al 100%, va a ser la persistencia de la alteración del estado de conciencia y las alteraciones cardíacas como arritmias severas, infarto. Los pacientes que tengan una acidemia muy difícil de controlar también deberían ingresar a las unidades de cuidado intensivo. Entonces les recuerdo, no guiar las metas de reanimación o tratamiento de estos pacientes con la oximetría de pulso. Y adicionalmente, entonces es importante hacer imágenes diagnósticas, tener enzimas cardíacas, porque los pacientes que tengan enfermedad coronaria, los pacientes anémicos son susceptibles a hacer infarto agudo de miocardio. Y el estrés por catecolaminas que se genera puede hacer de que el paciente eventualmente presente una cardiopatía de tipo Takotsubo, que es muy frecuente verla en los pacientes con intoxicaciones severas por monóxido de carbono. Adicionalmente, el globus pallidus es quizás la estructura a nivel cerebral donde más se incorpora el monóxido de carbono. Entonces, el paciente puede tener alteraciones de presión arterial, concentración, sueño, y son secuelas que van a quedar de por vida. Entonces, para enfocar el tratamiento, ¿qué se debe hacer cuando se sospecha la clínica es altamente sugestiva de intoxicación por monóxido de carbono? Se debe iniciar el manejo con oxígeno al 100%, independientemente del elemento que tengamos, pero si podemos emplear Venturi y máscara de no reinhalación, debe ser con oxígeno al 100%. Siempre debemos evaluar de que no tenga otros tipos de intoxicaciones. Como mencioné, entonces pueden ser por quemas y esos otros gases tóxicos pueden también generar alteraciones en el paciente. Debemos garantizar de que la vía aérea esté permeable, porque obviamente si no está permeabilizada la vía aérea no vamos a poder dar el oxígeno al 100% y por ende, pues el paciente va a tener un efecto más deleterio por mayor prolongación a la exposición al monóxido de carbono. Entonces, por ende, si la vía aérea no es permeable, es un paciente obeso, debemos tratar de buscar las ayudas suficientes para tratar de mantener la vía aérea estable y si es necesario se debe intubar según el caso. Es necesario que si el paciente está agitado, podemos utilizar medicamentos como benzodiazepinas a bajas dosis para tratar de mantenerlo tranquilo, porque si tenemos un paciente agitado, va a aumentar el gasto cardíaco y por ende también la exposición al monóxido de carbono va a ser más prolongada.
Entonces necesitamos disminuir el gasto cardíaco en fines de que estamos manejando un paciente de por sí ya con hipoxia hipoxémica. Entonces someterlo a un gasto cardíaco aumentado puede hacer de que tenga efectos deleterios cerebrales y cardíacos. Y dentro del pilar de manejo, pues tener el electrocardiograma de 12 derivaciones, las enzimas cardíacas, gases arteriales que se van a tomar cada hora para evaluar si estamos haciendo un tratamiento efectivo y tener una neuroimagen en la medida de lo posible. Es importante tener en cuenta, dentro del pilar de tratamiento, está también el manejo con las cámaras hiperbáricas. No todos los centros tienen, acá en Fundación Santa Fe de Bogotá no la tenemos disponible, estamos en proceso de adquirir una, pero por ejemplo en el Hospital Militar sí la tenemos. Entonces, si el paciente llega con niveles muy altos, se deberían remitir a centros que tengan cámara hiperbárica. Dentro de las guías y pues la literatura a revisar, se menciona que la carboximuglobina mayor a 25% ya es un criterio de tener manejo en cámara hiperbárica, pero mientras sale la remisión y se aceptan y se trasladan los pacientes, pues es susceptible de manejarlo con oxígeno al 100%. Paciente que tenga alteraciones neurológicas severas como síncope, convulsiones, coma, deben ir a estas cámaras hiperbáricas. Pacientes con exposiciones mayores a 24 horas o si la paciente está embarazada y que tengamos signos de sufrimiento fetal agudo en la embarazada, también son susceptibles de manejarse en cámara hiperbárica. Es importante tener en cuenta que el manejo en la cámara hiperbárica también vamos a aportar oxígeno al 100%, pero también es susceptible de un manejo de presiones. Obviamente, a unas presiones adecuadas entre 1.5 a 2.5 atmósferas, vamos a ayudar de que haya una competitividad del oxígeno por los sitios de unión y va a desplazar el monóxido de carbono. Entonces, es muy importante no solamente tener en cuenta el tratamiento, sino tener en cuenta las atmósferas como observamos aquí. Entonces, como observamos en la gráfica de la izquierda, es como si el paciente se hubiera intoxicado enfrente de la clínica y tenemos la opción de llevarlo a una cámara hiperbárica. Entonces, podemos hacer la comparativa de cómo cuando un paciente no se lleva o se deja al aire ambiente, que es la línea de arriba, a medida que vamos aumentando la fracción inspirada de oxígeno y aumentando la presión, vamos disminuyendo el tiempo de aclaramiento del monóxido de carbono. La gráfica quizás de la derecha es la que más se acerca a la realidad, en la cual tenemos un paciente que se intoxica, se le da un aporte de oxígeno máximo el 50% en las ambulancias y es trasladado a un centro con cámara hiperbárica y podemos ver cómo podemos aclarar de forma significativa el monóxido de carbono dependiendo de las atmósferas de presión. Entonces, no solamente es dar oxígeno al 100%, sino que si tiene el criterio de cámara hiperbárica, entre 1.5 a 2 atmósferas de presión. Entonces, otro de los pilares que quería hablar era la prevención. Entonces, se debe educar a la población en general para hacer quemas controladas, no exponerse al monóxido secundario a la combustión de los automóviles. Hay algunos elementos de la cocina, como tostadoras de café, refrigeradores antiguos, que pueden producir una gran cantidad de monóxido de carbono. Entonces, estos elementos en la casa no los debemos tener en las habitaciones, idealmente en áreas ventiladas para prevenir la intoxicación. El manejo hiperbárico o normobárico pues va a depender de las necesidades y la disponibilidad de los elementos de tratamiento, pero pues digamos que usualmente hacemos un manejo más normobárico dado la poca disponibilidad de estas cámaras en el país. Se ha hablado también del manejo con hidroxicobalamina y ácido ascórbico que ayudan a aclarar el monóxido de carbono, pero pues todavía no hay mucha literatura al respecto con fuerte evidencia y se ha demostrado en algunos reportes de caso cómo el sistema de fototerapia transesofágica puede ayudar a mejorar la intoxicación por monóxido de carbono. La terapia ECMO como tal, que aparece en la parte inferior izquierda de la gráfica, no es un tratamiento, sino que es un soporte que se va a dar en aquellos pacientes que tengan una cardiopatía muy severa, que probablemente tengan una disfunción ventricular muy grave, que va a hacer que esos pacientes terminen en trasplante cardíaco. Entonces, es un puente a un tratamiento definitivo que pues obviamente dependerá del estado hemodinámico del paciente, del seguimiento ecocardiográfico que se haga en las unidades de cuidado intensivo. Es muy importante tener en cuenta que los criterios para remisión a UCI pueden ser criterios de laboratorio clínicos. Entonces vemos que la literatura dice que con carboximoglobina mayor a 40-50%, idealmente remita al paciente a la unidad de cuidado intensivo, acidosis metabólica severa. Dentro de los criterios clínicos, los pacientes que tengan alteraciones cardíacas, dolor torácico típico, arritmias, etcétera, deberían remitirse a la unidad de cuidado intensivo. Y pacientes con alteraciones neurológicas como coma, convulsiones, deben estar en la unidad de cuidado intensivo. Estos datos los tomo de la guía de urgencias toxicológicas de 2017, en el cual podemos ver algunos centros que tienen estas cámaras.
Muy pronto entonces esperaremos ofrecerles en la Fundación Santa Fe también este tratamiento en los pacientes que presenten intoxicación con monóxido de carbono, pero es muy importante tener en cuenta estos centros en Bogotá, pues en general. Y es también muy importante que cuando nosotros no sepamos qué debemos hacer, debemos dejar al lado el ego y debemos utilizar las ayudas como las líneas de toxicología, entonces dentro de la cual tenemos las guías de la Universidad de Antioquia del Ciento, que es una línea donde proveen una ayuda muy básica, con muy buena disposición. Realmente todas las líneas son muy recomendadas, pero es muy importante ayudarse de estos centros para poder tratar a mi paciente, que es lo más importante. Entonces ahí les dejo las imágenes, pueden tomar un pantallazo, igualmente están disponibles en internet las líneas de toxicología y ustedes pueden elegir entre una u otra. Ambas ofrecen un gran servicio y realmente una ayuda excelente para el manejo de los pacientes intoxicados.